Nos están escuchando en todo el Perú. Nos están escuchando en 68 ciudades. Nos están viendo por la televisión del Canal 11. Y nos están escuchando mucha gente que en este momento está manejando un carro por la Marginal de la Selva. En este momento hay un montón de gente que está en el aeropuerto del Cusco que hizo Belaúnde. En este momento hay un montón de gente mayor, que son cincuentones, que son sesentones. ¿No es cierto? Que se acordaron de quién era Belaúnde. Ayer yo, honestamente, y me molestó, entre todas las barbaridades que dijo PPK, que ha dado una confesión, me molestaron dos cosas, ¿no? Que termine diciéndonos Feliz Navidad, porque eso es una burla para todos los que somos católicos. No tiene nada que ver la Navidad con sus robos. Y que termine mencionando a Belaúnde. O sea, que no tenía nada que mencionar. Es como que vayan robando a un aprista y que termine diciendo que Víctor Raúl. Porque si algún político honesto hemos tenido en la historia del Perú ha sido Belaúnde, Víctor Raúl Ayala la Torre. Nadie, no hay un solo peruano que pueda decir que esos dos robaron. Entonces yo me he sentido personalmente ofendido por lo que ha terminado diciendo ayer PPK. Hemos invitado a Víctor Andrés García Belaúnde y a César Campos para conversar de lo que es evidentemente el tema de toda esta semana hasta el jueves, hasta donde se sabe. Buenos días, Vitocho. ¿Qué tal? Buenos días, Filipe. Buenos días, César. Un placer estar con ustedes. Bueno, sí, pues, Belaúnde nunca hizo consultorías. Nunca hizo consultorías, a pesar que era un hombre talentoso y muy preparado, por supuesto, y con muchísima experiencia en muchas cosas, ¿no? Y un gran urbanista, además. Pero ni siquiera hizo consultorías al Colegio de Arquitectos, al Colegio de Ingenieros. No, nunca usó consultorías y, por supuesto, menos aún cobrar nada, ¿no? Y tampoco tuvo Sepúlvedas o Maisman, ¿no? De intermediarios. Así que sí, es una referencia no muy feliz, digamos, ¿no? Que tuvo PPK anoche. Yo no sé quién le aconsejó que se presente. Cuando en la mañana me preguntaban mis amigos por este mundo pues, del Twitter y del Facebook y decía, esto tipos tiene que ser arreglado, decía yo, pues con los medios de comunicación que están con el gobierno, por la plata que hay en el gobierno. O sea, está aprobada la coima. Y la verdad es que yo lo que vi ayer, un señor que balbuceaba incoherencias y fue masacrado. Y yo siempre discuto con César sobre los asesores, ¿no? Los políticos siempre dicen, ¿está mal asesorado o comunicó mal? Bueno, ayer estaba mal asesorado, comunicó mal y dio vergüenza. Al menos así lo vi yo, como lo vio César Campos. Buenos días, Fili. Buenos días, Vitocho. Mira, el tema, como siempre, tenemos una línea de coincidencia. Nos hemos aproximado, Philip, es en no responsabilizar al asesor de una decisión política. Evidentemente, la decisión pública la toma el protagonista político. Pero no podemos soslayar de que existen gente que desde hace mucho tiempo se ha empoderado en diversos gobiernos, particularmente de Alejandro Toledo, particularmente de Ollanta-Humala, Nadine, siempre hay que asociarlos, no fue un solo gobierno de un solo presidente, era Ollanta, Nadine, finalmente de Susana Villarán, alcaldesa, y siempre llevando el mismo ritmo de confrontación y de odio al cual nosotros ayer, escuchando al presidente Pedro Pablo Kuczynski, oímos confirmar esa línea de asesoría, ¿no? Cuando él termina diciendo aquí hay un asalto constitucional, quieren una vacancia express, la gente que ha perdido las elecciones, es lo que nosotros leemos a veces en algunos colegas nuestros, ¿no es cierto?, que lo escriben y que tienen una proximidad a Palacio de Gobierno. Entonces, el problema no son los asesores, yo coincido contigo. El problema es qué tipo de asesores escuchas, a quiénes les prestas tus oídos y por qué quieres destruir y no construir. ¿Por qué no haces política en favor de construir, de sumar, en vez de estarte solamente confrontando y oponiendo? Ese es el drama que creo yo ha padecido Pedro Pablo Kuczynski. Acción Popular fue, y lo hemos conversado un montón de veces, fusilada en su campaña presidencial. PPK le dijo ignorante a Barnechea. Fue silenciado por los medios, burlado por los medios. Cuando él le dice ignorante a Barnechea, también le dijo ignorante, y te lo digo beligerantemente, a un muchacho de la República. Le faltó el respeto a un periodista, también fue tapado. ¿Y era por qué? Por el tema del gas. Y ahora sabemos que hay lobby con el gas. Y en el tema de Chinchero, también la prensa fustigó a Víctor Andrés García Belaúnde y al congresista Villanueva, que se acaba de quitar, hasta traidor a la patria. Entonces la prensa tiene mucho que aclarar acá. Porque si tú le das ecos a alguien que dice que esto es un golpe de Estado, entonces implica que Acción Popular es un partido golpista y Acción Popular está picón porque perdió las elecciones. O sea, se ha referido a ti, PPK. Claro, no. En primer lugar, refleja una gran ignorancia, ¿no?
¿de cuándo aquí el Congreso ha dado golpe de Estado? Claro. Los golpes de Estado los da el Ejecutivo, los da el Ejército, la Fuerza Armada. Los golpes de Estado, en el Perú por lo menos, y en gran parte del mundo, nos da el Congreso. Y cuando más bien se vacó a un presidente en el siglo XX o el siglo XIX, el siglo XX, al presidente Billinghurst, el año 14, lo vacó por muchos motivos, pero el tema es que el presidente Billinghurst, a quien le llamaban pan grande, lo que trató fue de cerrar el Congreso y el Congreso lo vacó. Pero no solamente por eso, sino lo vacó porque además quería postergar el plebiscito Tacna de Arica, etcétera, 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 y lo vacó. Pero el Congreso lo que hizo fue reaccionar ante una acción del presidente. Pero, ¿de cuándo aquí el Congreso da golpe de Estado? Este juicio político que algunos llaman impeachment tiene origen en Inglaterra en el siglo XIII, siglo XII, y se aplica en Estados Unidos. Nixon fue sacado de esa manera y Clinton casi, por unos cuantos votitos, su inconducta moral o sexual. El salón oral. El salón oral, esa conducta se salvó de milagro. Por mentiroso. ¿Ah? Así es, y casi se va a la calle, pero fue salvada por 2 votos. Y la pregunta es, ¿por qué vacaron a Bucarán? ¿Por etílico? O sea, decía, el juzgamiento político, el impeachment, etcétera, es una figura que viene del siglo XIII, que se aplica en muchos lugares del mundo y que es una atribución del Congreso de la República. A ver, estos termocéfalos no solamente le aconsejaban a PPK salir a contraatacar o atacar o a pechar y acusar a la Profugimonte Popu frente amplismo, ¿no es cierto? Porque han firmado, y la PPP, no sé, en fin, han firmado todos menos ellos. Sino también le decían, y me dicen que hay una bolsa de plata para comprar congresistas, porque ya estamos, para ellos la plata no es nada. Estamos hablando de robos de miles de millones de dólares. Solo que acá reiteramos, PPK ha sido acusado por Odebrecht. Acordémonos que Odebrecht le ha tirado dedo. Entonces, no solamente a César le dicen eso, sino le dicen, si te salvas, tú cierra el Congreso. Más beligerancia. Haz una cuestión de confianza, el mensaje del presidente. O sea, ¿eso qué cosa es? Agarrar una hoguera y tirarle gasolina y un poco de dinamita. Así es, el mismo libreto que conocemos. Una precisión histórica nada más a Vitocho, con todo aprecio, porque Nixon renuncia a la presidencia antes de que prospere el impeachment. Es decir, no fue consecuencia del impeachment. Así es. Richard Nixon ante la amenaza. Renunciar ante la amenaza y luego más bien cubiletea para salvarse de una acusación por el serio delito que había cometido, ¿no es cierto?, de haber presidido todo el sistema de intervención del cuartel general demócrata en el complejo hotelero Watergate, que está ubicado y haber tenido conocimiento de eso. Y haber tenido conocimiento pleno de eso. Y en segundo lugar, yo me permití, Philip, el día de ayer escribir un artículo publicado en el diario Expreso, donde recuerdo las operaciones y el decálogo famoso del jefe de la propaganda nazi, Joseph Goebbels, ¿no? Un tipo extraordinario para manipular. Era muy bueno para lo malo. Muy bueno para lo malo. Y él sostenía, domino la mente del pueblo alemán como un pianista domina su piano. Esa era su expresión más arrogante y de la cual él se ufanaba. ¿A qué viene eso? Porque en el decálogo de Goebbels se creó pues la figura del enemigo único, que después recayó sobre el pueblo judío, a quien los alemanes nazis culpaban de haber sido apátridas y de haberlos hecho derrotar en la Primera Guerra Mundial, por no cooperar, por no ser alemanes, germanos de raíz. Pese a que había mucha gente que había pues contribuido y el propio desorden político alemán de la década del 10 del siglo pasado había ocasionado esa derrota. No necesariamente pues le podían echar la culpa a los judíos, pero había que crear un enemigo. Es lo mismo que están haciendo ahora. Tú lo recuerdas bien. ¿Verdad que Acción Popular no ha firmado la moción de vacancia, pero ha pedido y ha admitido? Pero votó, es parte de los 93 votos de admisión, ¿no es cierto?, para que la moción prospere. Pero, ¿qué cosa dice PPK? ¿Y cómo le sigue creando a la gente la imagen de que solo hay un enemigo, que es el fujimorismo, travieso, miserable, basura, que son los que quieren vacar? Y cumple
su destino o su objetivo la señora Keiko Fujimori. No es verdad. El que lo está llamando a Vitocho es Barnechea. Son 9:24, se acaba de levantar Barnechea, ¿qué cosa quiere? El olor de las tostadas y la mermelada francesa y el café pasado, con trazos de metabolito, ha levantado a Barnechea. Ya escucharemos al Alfredo Barnechea. Buenos días. No, son 9:30, se tiene que levantar a esta hora. Pero sí. Buena ironía. Pero el tema es ese, que aquí se está confundiendo a la ciudadanía y haciendo creer, eso es bueno subrayarlo, de que es solamente la intención de un grupo político. No es así. PPK se ha buscado esto. Él cada vez que abre la boca, como lo ha hecho el día de ayer, se enreda más, se compromete más. Entonces no es un deseo ni una voluntad del fujimorismo, por Dios, o de los apristas o de los accionpopulistas. El problema es la clase de jefe de Estado que tenemos. Pero discúlpame, no, el problema, a lo que ha caído. Reitero, cada uno tiene que le caiga el guante a quien se lo chante. ¿No es cierto? Así como la prensa, hay mucha prensa mermelera que se vendió a Odebrecht y a otros tantos más. En la campaña, estas barbaridades también las hacía. Claro. De papá ladrón, hijo ladrón, ahora va a tener que ser investigada su hija y su esposa, ¿no? Porque de papá ladrón, familia ladrona, va a tener que ser investigada Nancy Lange. Violeta Correa, yo me la recuerdo, pero así la tengo, la señora de cabeza, con una blusa celeste y con un pantalón azul. Así es. O sea, no tengo otra foto en mi cabeza. Claro. ¿Me entiendes? O sea, de memoria. Es como el saco de Vitocho que ya se lo tengo recontra conocido, ¿no? Sí, parece que fuera el único. Correcto, pero entonces, cuando dijo eso, cuando le dijo a Verónica Mendoza que había trabajado en su perra vida, la prensa se lo soslayó. Cuando insultó a Barnechea, lo insultaba y lo ninguneaba. Y claro, o sea, te insulta y te ningunea en 8 medios y tú no tienes medios para defenderte. Yo me acuerdo que en esa época yo tenía el programa de Radio Capital y yo lo sacaba a Barnechea y me llamaba a agradecerme. No, porque tenía buenas ideas. Claro. Pero claro, si lo tapa a él ya antes lo ninguneaban. Entonces, acá han usado y abusado de una manera de hacer negocios. Este lobismo. ¿Cómo es posible que hoy ingenuamente Mecha Arauz crea que es la primer ministro? La primer ministro no es Mecha Arauz, es Zavala. ¿Quién hereda los negocios de PPK en el MEF? Zavala. ¿Cuándo le pagan el grueso del billete? Es cuando Zavala firma los contratos. Y después, las adendas. Y después, perdón, ¿quién termina siendo ministro de Transportes de Alan García? Del corrupto, del maldito, del que cobra, del todo. Alan García no es un maldito, no es un ladrón, no es un sinvergüenza. ¿Y a quién fue la primera ministra de Transporte? El hermano Zavala. Entonces, ¿por qué no se investiga esto? Porque hay mucho lobista, hay mucho billete atrás. Lo que se está jugando en el Perú es una manera de entender al Perú. Esto que hacía PPK lo sabía la CONFIEP, lo sabía SBAN, lo sabía el CADE. Ese CADE frívolo el año pasado donde se paseaban comiendo champán mientras que el Perú estaba desangrándose. Ese CADE de hoy que está con el fenómeno del niño costero hasta el perno y dicen y aplauden y se inventan candidatos presidentes. Esa frivolidad nos puede costar caro para la democracia, Víctor Andrés. Cualquiera puede ganar la próxima elección. Qué interesante lo que dices. Yo te voy a decir algo. Estuve hace poco en una reunión muy importante en Buenos Aires de la Organización Mundial de Comercio y estuve conversando con el embajador español en Buenos Aires, en Argentina, que es Javier San Domingo. Que fue embajador que fue embajador acá. Claro. Y empezamos a hablar de Odebrecht y del Perú. Y me dijo algo increíble. Me dijo, ¿esto se sabía en el Perú? Me dijo. Dije, yo lo sabía. Le dije, ¿y tú, embajador, por qué no has dicho? Yo soy embajador, yo no puedo decirlo. Soy embajador extranjero, ¿cómo puedo decirlo? Pero ¿cuáles eran tus indicios? Muy sencillo, me dijo. Yo en Lima tenía constantemente visitas de constructoras y de empresarios españoles que se quejaban a la Embajada de España en Lima, que venían a quejarse a mí, porque no podían competir con Odebrecht. Porque todo el Estado peruano, todo el mundo estaba ya amarrado con Odebrecht y no podían competir. Entonces, y yo lo sabía y se lo dije a mi colega Turnay, embajador de Brasil, y bueno, y él estaba feliz con que sus empresas ganen. Recordemos que este es un impulso del Foro Sao Paulo, César, porque los negocios de Odebrecht, a la hora y la hora, se bombeaban con dinero ajeno al Perú porque emitíamos deuda. En el caso de Olmos, PPK emite deuda para que ellos nos vendan. Esto ha endeudado al Perú por mucha plata y era parte del imperialismo del siglo XXI de los rojos.
con la plata que bombeaban de Venezuela por el gran petrodólar y con la plata que bombeaban de Brasil con la gran ingeniería. Esto ha sido algo concertado. Ellos quisieron tomar el Perú como tomaron Argentina, como tomaron Bolivia, como tomaron Ecuador, como tomaron Venezuela. Y acá ha habido toda una inteligencia mal llamada caviar, que son en la época que tú y yo éramos chicos, Víctor Andrés, no existía la palabra caviar. Pues. La caviar la mirabas en la película de James Bond, ¿no es cierto? Eran comunistas, ¿no es cierto? Y eran socialistas. Y los comunistas y los socialistas se han cambiado de pelaje, se han reciclado y nos venden todo un combo de moralidad, de buenas costumbres, de lo políticamente correcto, cómo tenemos que educar a nuestros hijos, quién es decente, quién pone la agenda, esta estupidez de líder de opinión. A mí no me cuenta, yo líder de opinión, pues yo decía, miren, ¿cómo va a votar por PPK? Que es lobista, no me hizo caso. Dice, mentira lo del líder de opinión. Si hubiera sido verdad, yo hubiera tenido que estar ayer sentado al frente de PPK, ¿o no? Por supuesto, faltó Radio Exitosa, me veo la impresión de que... Porque no estamos arreglados, porque a nosotros nos vetó Alberto Cabello por tenerme a mí acá, al dueño de esta radio lo presionaron. Y Carlos Basombrío quitó su publicidad, como presionaron a Hugo Delgado para que me vote de RPP, la radio de PPK, la radio de diálogos con PPK. Esa es la verdad, al dueño de esta radio lo presionaron para que me vote y Alberto Cabello me vetó. Dijo, no le pongan plata a Batters. Está bien que no me pongan plata, yo no hay ningún problema, yo no soy ladrón. Entonces, eso se va a tener que saber. Lo que viene, César, es todo el andamiaje del lobismo. Ahora que has hablado de los bonos, sería muy interesante. Ah, bueno, sí, ¿no es claro, cierto? los bonos. Este gobierno ha emitido muchos bonos desde que llegó al poder. En año y medio, este gobierno ha emitido más bonos que todo el gobierno de Humala. Pero no viene desde ahora, ¿eh? No viene desde... Sí, claro. Mira, esto que le descubren, el pago mediante bonos, que lo libera este funcionario Coveñas del Ministerio de Economía, a quien hay que seguir además porque sé que ha trabajado muchísimos años en el Ministerio de Economía y ha tenido mucha influencia, incluso estuvo en la organización de este organismo del sistema de compras del Estado, en la OCE, el señor Coveña. Es decir, siempre han utilizado algunas argucias donde este mundillo de los bonos y la emisión de los bonos y pagar obras con bonos tiene que investigarse. Yo creo que a nivel parlamentario con un estudio muy profundo y grande de los últimos 10 años por lo menos, porque ha sido un sistema perverso y del cual el presidente Kuczynski conoce muchísimo. Yo siempre te dije en varios programas que a mí me da risa cuando él presumía de que nunca había estado en el gobierno de Fujimori en el Perú porque le daba asco la dictadura. Porque le daba miedo Sendero, dijo. No, ni siquiera eso. Él estaba con JP Morgan trabajando la colocación de los bonos soberanos. Perdón, en el digamos las cosas muy claro. Entonces, es verdad, él hacía arquitectura financiera con los bonos que emitía el gobierno de Fujimori. Dijo que la cosa estaba muy complicada por la inseguridad. O sea, mientras le metían balazos en el cuerpo al papá Vitocho, él hacía negocios con el Perú desde Estados Unidos. A eso me quiero referir. Para llegar a una conclusión de que él no conoce la frontera de lo público y lo privado, es lo menos, digamos, malévolo que se le puede decir. Varias personas ayer, después de verlo en la televisión, me decían, el hombre está absolutamente convencido de que lo de Westfield no tiene absolutamente ningún problema. Es amoral, pues. Eso se llama amoralidad. Hay una línea de amoralidad, no de inmoralidad, sino amoralidad de parte de Pedro Pablo Kuczynski que no conoce la diferencia. ¿No es cierto? O sea, entre lo público y lo privado. O sea, Kuczynski es una especie de jeque árabe que confunde, que cree que el pozo de petróleo no es del Estado, sino es de él, o viceversa. Que da lo mismo. Vamos a ir a la pausa. Regresamos con Exitosa, la radio del Perú. Estamos en 68 ciudades a la vez. Y estamos ahora en Canal 11 por Movistar. Somos Exitosa, la radio que no encubrió a PPK. Continuamos con Philip Butters en Exitosa. Son 9 de la mañana con 38 ya. ¿Y qué es lo que va a pasar de acá, César, hasta el miércoles? Esto va a ser jueves. Claro, porque el jueves, digo jueves porque, claro, va a ser lunes, martes, miércoles, y el jueves en la mañanita, a primera hora va a tener que ir PPK. Pero de acá, o sea, estamos lunes, mañana martes, mañana miércoles, esto va a ser una letanía. Y con un monotema, ¿no? Que no tenemos otra forma de mirar esta crisis política, sino hasta que se resuelva lo de la vacancia presidencial. Tú has dado cuenta también, Philip, acerca de lo pronunciado por
la agencia de riesgos Moody's, quien señala que la permanencia del presidente Kuczynski al frente del Estado peruano pone en riesgo mayor la economía de nuestro país. Es decir, la inestabilidad económica es un tema y un ángulo que también hay que mirar dentro de esta crisis política. No es solamente pues aquí crear matrices de opinión a favor de que él se quede o que lo vaquen. Es un tema de procedimiento constitucional. Aquí, como bien dijo un editorial del Comercio ayer o anteayer, las instituciones tienen que prevalecer. Yo coincido con esa perspectiva porque hay que llamar a la calma a la población. Esto no es una hecatombe. PPK, como lo acaba de señalar Judy Rodríguez a través de la información sobre la encuesta de Ipsos, tiene 18%, y esto por supuesto va a terminar él con 5, con 4% de aprobación. Si PPK tiene 18, tú tienes raya al medio y Vitocho tiene 15 años. Me crece el pelo por Navidad, efectivamente. Eso no es que esté equivocado, eso es falso. O sea, PPK no tiene 18, al día 15 va a tener 18 con el país en llamas. Por favor, ese es otro tema que se tiene que dejar de hacer en el Perú, que no pasaba cuando tú y yo éramos, repito, chicos o jóvenes. Lo de las encuestas. Las encuestas generan una corriente y te meten un tema. Es falso. PPK no tiene 18% de ninguna manera. Sí, uno de cada 5 a estas peruanos. alturas es lo más probable. Pero ni al día 15. Entonces, esa es otra mecánica de hacer política. Claro, porque tú a alguien lo sacas de las encuestas o lo pones como a Julio Guzmán, ¿no? No, en Chile mismo lo que ha pasado con Beatriz Sánchez, ¿no es cierto? La candidata del Frente Amplio que le ponía 5% y terminó sacando 20%. Discúlpame, tú puedes creer a estas alturas que Julio Guzmán tiene la tercera parte de caudal electoral que Keiko, que tiene el doble que Barnechea. Habría que ver, ¿no? Es mentira, pues. Pero en fin, todo es probable. El punto es, Víctor Andrés, por un tema de decoro, este monotema hasta el día miércoles y después va PPK y ¿qué? PPK va a hablar 1 hora en el Congreso. Y después vamos a hablar, ¿cuántas? 8 horas, 9 horas, 10 horas, 15 horas de debate para que lo voten. Esto le hace mal al país. Porque además al día viernes ya tendría que haber pues, un impedimento de salida, la fiscalía tendría que cobrar, porque ya te imaginas la imagen de PPK yéndose pues, ya como un peatón por el aeropuerto. Sería una cosa atroz. O sea, ¿qué es lo que tú sugieres hacer en bien del Perú? Oye, qué difícil, Philips, esa pregunta contestarla, ¿no? Qué difícil. Yo creo que ante todo escuchar, a ver si algo aparece nuevo, si aparece Sepúlveda, por ejemplo, trayendo una serie de documentos que desvirtúan la participación de PPK, diciendo la empresa es mía, aquí están las pruebas, en fin. Algo extraordinario tenía que pasar aquí el jueves para que no se consume finalmente la vacancia, ¿no? Pero hay que esperar y hay que tener serenidad y templanza y desear lo mejor para el país. Ahora, si se pasan los 87 votos y se aprueba, evidentemente hay que buscar un acuerdo político para sostener al nuevo gobierno y dar garantías de ida y vuelta, una autopista de ida y vuelta sobre la gobernabilidad y sobre las líneas generales de los que podría adoptar el nuevo gobierno. Porque el Perú está por encima de todo y hay que sacrificar cualquier apetito personal y político en aras de darle gobernabilidad al país, un país que está saliendo de un marasmo y saliendo de un estancamiento económico que se venía a venir o se viene a venir y que no hay que detenerlo. Resulta evidente que ya no podría seguir siendo Mecha Arauz la ministra. Y yo os digo, con lo bien que me cae, lo guapa que es y lo fashion que es, si ella avala que haya un funcionario público que tenga un offshore para cobrar por fuera, yo ya desconfío de ella en el plano estrictamente político. Igual de todos los demás ministros que han avalado esta barbaridad. O sea, Enrique Mendoza, César, ha sido presidente del Poder Judicial. ¿Cómo vas a avalar una barbaridad de esa? Colisionar contra la Constitución, contra el Código Civil, o sea, ellos ya no pueden ser ministros y tendría que haber un nuevo gabinete en donde Vizcarra, el nuevo presidente, entienda que tiene que ser multipartidario o de repente con un montón de independientes. Porque hay que decir las cosas como son. El común de los independientes no quieren entrar a la política porque dice todos son ladrones, todos son sinvergüenzas. ¿Qué independiente va a querer firmar un contrato? ¿Tú te imaginas a alguien firmando el aeropuerto de Chinchero? Emitiendo bonos, más plata para conseguir la plata para la refinería de Talara. Alguien diciendo vamos a hacer este negocio de la línea 2 del metro cuando COSAPI está metido ahí, PPK ha sido dueño de COSAPI con Nancy Lange. ¿Qué privado lo va a hacer? Habría que estar loco.
Bueno, Mecha Arauz va a tener que seguir siendo protagonista todavía del espectro político porque es congresista de la República, por Peruanos por el Cambio, y es la segunda vicepresidenta. Cualquier situación, incidente que padezca Martín Vizcarra, Mecha Arauz, no olvidemos, también es la figura de recambio constitucional. Es decir, no hay aquí nadie que salga porque sea fashion, porque sea simpática. Yo creo que Mecha Arauz tiene muchas cualidades. Yo he trabajado con ella, la conozco muy bien. Me apena la situación que están pasando ahora, porque se ven obligados en esta débil frontera, ¿no es cierto, Vitocho, de ser leales con el presidente? Yo entiendo eso, ¿no? Ese afán de querer manifestarse siempre con principios de lealtad. Pero hay una vieja frase que dice, yo soy amigo de mis amigos, pero soy más amigo de la verdad. Y acá hay una verdad, Mondi Lironda, que es la débil situación del presidente Kuczynski, que no tiene ya cómo sostenerse. Por lo menos de lo derivado de ayer, como dicen ya muchos tuiteros, si no pudo con 5 periodistas, va a poder con por lo menos los 94 que votaron en contra de él. 9 y 45 se acaba de adelantar Barnechea para poder escuchar a Lucar, ¿no? Porque yo... ¿Qué tal, Nicolás? ¿Cómo estás? Vuela, porque tengo que ir a la pausa. Barnechea se ha levantado para escucharte. ¿Ya? ¿Tan temprano? ¿Ah? Está bonita la escenografía, ¿no? Está bien, estamos en algo, estamos renovando. En algodón. Estamos en el 11. Sí, claro, estamos en el 11, estamos donde hay que estar. Vamos a demostrar que en el Perú se puede hacer televisión sin televisión abierta. ¿Ah? Vamos a darles una lección. Agárrense por lo que viene. Ahora, yo no puedo creerlo. Entrenadito por Rosa María Palacio. Rosa María Palacio está horas con PPK. Es más, lo ha grabado, dice, como 2 horas. Le ha hecho media training, como dicen los gringos, ¿no es cierto? Para hacer el ridículo en la noche. ¡Qué barbaridad! Bueno, es que le han vendido la idea que tenía Mitterrand, ¿no? En la República Francesa, de salir con 4 o 5 periodistas y pasearse con ellos, ¿no? Claro, pero Mitterrand no es pues... Claro, pero eso tiene 2 condiciones. Que el presidente primero tenga argumentos, ¿no es cierto?, de defensa, y en segundo, que los periodistas sean chicheñó. Y ayer, con todas las diferencias que podemos tener con algunos de los que han estado ahí sentados, han reivindicado la profesión porque han hecho su chamba. Yo creo muy que bien. De repente tú, cualquiera hubiera estado... A mí se me ocurren otras preguntas que me hubiera gustado hacerle, de acuerdo, pero bien. Lo han hecho bien. Lo han hecho bien. Buenas preguntas, muy buenas preguntas. Han preguntado lo que había que preguntar. Hay una pregunta que no han hecho. La única que yo he hablado con Pedrito, todos ahí son mis patas, algo 1 o 2, pues, ¿no? O cualquiera. O 3. O 4 o 5. Yo con Eduardo Guzmán... Bater tiene patas, ¿no? No, perdón, yo con Eduardo Guzmán me llevo muy bien. Yo me llevo muy bien con Pedro Tenorio. Eduardo Guzmán al final tenía que decir, Dios mío, ya se acabó esto. No, felizmente. La pregunta que faltó fue algo muy sencillo. Para si a él le parece normal lo que ha hecho y le parece dable tener un offshore y cobrar asesorías con un pata paralelo, quisiera saber, señor presidente, si en este gobierno usted está haciendo lo mismo con Sepúlveda o con otro más, y quisiera saber si usted tiene la absoluta seguridad que sus ministros no hacen lo mismo. Porque hasta donde yo sé, lo que ha hecho este señor se llama robar. O sea, para mí, el señor Kuczynski... Puedo decir por derecha, por izquierda, yo algún acervo cultural tengo. Para mí, Kuczynski es un ladrón. O sea, no lo digo para acá, para aquí, es un recontra ladrón y además todo el mundo sabía que era choro. Entonces, la pregunta es si ha sido Kuczynski. Y yo se lo hubiera dicho tal cual. ¿Te imaginas? Tal cual. Philip Butters de ministro de Relaciones Exteriores estaríamos en guerra. No, yo no. Estaríamos en guerra con Zambia. Perdón. Yo soy por un incidente en un aeropuerto. Imagínate. Estaríamos en guerra con Croacia. Yo soy consciente de mis limitaciones. Lo llamo el hermano de Vitocho. Vitocho no podía ser ministro de Relaciones Exteriores. Pues, hermano. Para eso está su hermano. ¿No es cierto? ¿No es cierto? Es verdad. Pero a lo que voy es que eso nomás le han debido preguntar. Vámonos a la pausa, regresamos con lo que quede. Nicolás Lucar. Muy buenos días, Alfredo Barnechea. Levántate con Exitosa, la radio del Perú. Son 9 y 48. Un bostezo y regresamos. Digo, pausa, regresamos. Estábamos viendo el programa. La cara incomodidad de Eduardo y de todos los que estaban ahí era evidente, ¿no? Porque tú me decías, con todo respeto, señor presidente, con todo respeto, señor presidente, estamos viendo pues el suicidio colectivo, y yo chateaba con Nicolás y nos decía, pucha, lo que vamos a hacer mañana. Pero que es verdad, ayer el presidente se suicidó en público. Es que es una cosa increíble de la inconsciencia, ¿no? Porque, o sea, ¿quién puede creer lo que ha dicho ayer? Hay una empresa, porque, digamos, él ha logrado arrimar lo de First Capital, que es bien discutible que lo puedas arrimar. Es decir, hay una compañía que funciona en mi misma oficina, con mi mismo socio Sepúlveda, ¿no es cierto? Ocupa los mismos espacios, pero yo no tengo nada que ver, ¿no es cierto?
Y la Yo no esposa tengo es la nada. socia. Ya, digamos, ya, está bien. Por ahora vamos a dejar, pero Westfield es una compañía que es mía. Y solo mía. Entonces yo me separo de mí mismo cuando entro al gobierno, ¿no es cierto? Y le encargo a mi amigo Sepúlveda que tome el control de la empresa. Y mi amigo hace lo que le da la gana, yo simplemente recibo las utilidades y ni le pregunto qué cosa es lo que está haciendo. O sea, no se lo cree ni él mismo. O sea, tendría que pensar que somos idiotas. O sea, hay ministros inteligentes. O sea, Coco Nieto, por ejemplo, ¿no? O Bruno Yufra, van a aceptar, o Cayetana, que es amiga tuya, ¿no es cierto? O sea, van a aceptar esa argumentación que es inaceptable, pues es una falta de respeto a la inteligencia de la gente. Ayer ¿no? Mecha Arauz hablaba de que había sido ligero probablemente. O sea, el argumento va por el lado de lo que estábamos comentando con Vitocho Nicolás. Esa línea, esa frontera que no conoce el señor Kuczynski, que separa lo público de lo privado. Es que es verdad, hay una conciencia en él que no ha profundizado, que un funcionario público debe deshacerse por completo de cualquier operación y absolutamente alejado de que un socio suyo tome el nombre de su empresa para hacer negocios por obras del Estado. Pero por sentido o sea, común es dice, impresionante. no soy corrupto ni mentido, este es un asalto a la democracia. No conocía los contratos, Sepúlveda era mi principal empleado. Él no me reportaba, y esta es una frase para el bronce. Él no me reportaba y yo no quería saber lo que estaba pasando. O sea, con tu empresa de la que cobras utilidades. O 3 sea, años seguidos. No, pero el tema no es ese. O sea, yo creo que ayer, lo que faltó en la entrevista de ayer. Dijo, yo creo que es delito hacer negocios del gobierno. Total. Mira, acá hay dos asuntos bien interesantes, que dice, yo he emitido factura por todos, pero por supuesto, si de eso se trata en los sistemas modernos de articulación del pago de comisiones, yo presto un servicio, entre comillas, ¿no es cierto? Pero en el caso, por ejemplo, de Westfield o mucho más claramente de First Capital, los contratan para que hagan asesorías financieras. ¿En qué consisten esas asesorías financieras? ¿Cómo sabes que existen? No, pero escucha, es que existen. La asesoría consiste en conseguir que el Estado peruano se endeude, que se emitan bonos, que tú te conviertas en el garante absoluto e incondicional de los créditos de la CAF para hacer esos proyectos que estás asesorando. O sea, escúchame, está completo el círculo. Por eso es por lo que está cobrando. Y una precisión, Nicolás. En el caso de Olmos se cambiaron las condiciones. Olmos no le iba a costar al Estado. Era una APP donde el Estado ponía muy poco y el resto lo ponía un poco como chinchero. Y luego se cambian las cosas. El Estado pone casi todo. Claro, era 20 problema. palos que pone la concesionaria, 70 y tantos que pone el Estado sin la posibilidad de recuperarlos. Y encima el Estado se endeuda para hacer la obra. Así es. Pero espérate, ¿Entiendes? O sea, es una cosa... Y le sube la totalmente- tarifa de agua. A ver, Nicolás, Vitocho, yo he tenido la oportunidad de ver asociaciones público-privadas y de ver los estudios y las consultorías y leerlos. O sea, acá no estoy hablando desde la ignorancia de la gente que dice asesoría y consultoría. Para una obra como Olmos, para la estructuración financiera, el levantamiento de fondos en el mundo internacional, estructuración, asesorías, tendría que haber demostrado el día de ayer PPK, tendría que haber llevado una carretilla de expedientes. Estás hablando de metros cúbicos de información. Por eso esa información fácil no ha existido y es una coima onda y lironda. Claro, pero por eso... Eso pero, decir, pero, estudios pero es escúchame, muy gracioso. pero lo que faltaba... De Pero Chile, no, Sepúlveda, que no, domina el pero Perú, fíjate no, pues, o sea, PPK está en el gobierno, ¿no es cierto? Ministro de Economía, presidente de Inversión, luego presidente del Consejo de Ministros. Él supuestamente deja Westfield contrata con Odebrecht y Odebrecht contrata con el Estado peruano. La pregunta es, en ese tiempo, ¿qué hizo en relación a Olmos, que es lo que se ha reconocido, el presidente Pedro Pablo Kuczynski o el presidente de Proinversión o el ministro de Economía? Escúchame, Vitocho, tú que eres un maniático de la documentación, si firmó 20 documentos relativos al tema, me quedo corto, 20. O sea, desde cambiar las condiciones del contrato, Claro. eso de que somos garantes, pero así, de que me cortan las venas y el proyecto falla, yo no puede ser. Pero además, ¿quién entrega Olmos? Toledo y Kuczynski. Lo firman. Ellos lo firman. Además- el 24 de julio del 2004. Mire, para los que tienen memoria, y acá los 4 que estamos presentes tenemos memoria, cuando Alan García asume,
estuvo como invitado un señor que se llamaba Abdel Rahman El Asir, que era un comerciante de armas. Y eso para el común, para el mundo del antiaprismo, que está con muy buena salud, era la prueba de que Alan García había robado con los Mirage. ¿Cierto? Era la prueba. Ahí está, el amigo de Alan está. Y ahora no vale el amigo. El hijo de Kuczynski no ha venido. El hijo de... Y ha venido este pata. Entonces, una de las cosas que tienen que hacer, investigarse, basándome en lo dicho por PPK en la campaña, que de papá ladrón, hijo ladrón, no vaya a ser que de papá es ladrón, esposa ladrona. Entonces hay que investigar a Mrs. Nancy Lange, a los hijos mayores de edad de Kuczynski y saber si él ha hecho anticipos de legítima en algún lugar del mundo. ¿Hay algún trust? Si hay algún fideicomiso del patrimonio sideral y millonario de PPK. Ahora, ayer yo creo que la argumentación, porque ¿cuál es la agenda del gobierno? Incluso hubo una manifestación del no a Keiko, ¿no es cierto? Y el rollo político era envolver esto como una conspiración fujimorista para traerse abajo al presidente y volver a repetir la historia del 5 de abril. O sea, el propio presidente ha destruido ayer su argumento. Lo ha destruido porque ha dejado claro que su problema, este no es un problema de PPK con los fujimoristas, es un problema del presidente con los ciudadanos. Ese es el problema. Ayer ha sido clarísimo. Vitocho no es ni fujimorista y aprista y está ahí. Acción APP tampoco. Además, lo más increíble de esta historia que nos tiene que obligar a reflexionar es quién pide la vacancia del presidente de la República. La misma gente que lo hizo presidente. Claro. La misma Amplio. gente que pagó spots en televisión para apoyar a Kuczynski. Ojo, eso la gente se ha olvidado. Y ahora son conversos. Están arrepentidos y por eso que tienen tanto fanatismo en que se vaya lo más pronto posible, para un poco borrar sus culpas, ¿no? Y la reflexión va también en el sentido que en una etapa electoral no promovamos el voto contra alguien. Es lo que, por ejemplo, muy bien Alfredo Barnechea, yo quiero reivindicarlo, que ya estará levantado, como dice Philip, ya nos está viendo, ya está tomando el desayuno, ¿no es cierto? Él lo señaló, yo voto en blanco y yo suscribí esa postura. Hay ciudadanos que tenemos todo el derecho de expresar nuestro rechazo a los dos candidatos que quedan porque no forma parte de nuestra manera de pensar, de creer que ellos van a hacer una buena labor. Acá no, acá había que cerrarle a como dé lugar el paso a Keiko Fujimori y se promovió con orgullo, con absoluta convicción. Esa es una lección que más adelante en procesos electorales vamos a tener que... No podemos hacer política discutir. anti. Por ser anti hemos votado a favor de Toledo. Por ser anti hemos votado a favor de García. De Humala. Por ser antes hemos votado a favor de Humala. Por ser antes hemos votado a favor de PPK. Por ser antes votaremos a favor de quién, no sé ya, de Guzmán o de Barnechea. Por favor, si es Barnechea, no voten por Barnechea por anti. No, voten por una razón positiva, no por una razón negativa. Pero esto ha sido lógico. La elección además ha estado completamente, eran dos fujimoristas. Yo voté en blanco en la última elección. ¿Por qué? Porque era una cara, la cara, digamos, sincera del fujimorismo, que era Keiko, y la cara solapada, que era PPK, del mismo programa económico. Exactamente lo mismo, estamos votando por lo mismo. Totalmente. Lo increíble es que uno de los sectores fujimoristas en la última elección, en términos programáticos, de concepción de cómo manejar la sociedad peruana, le dio el apoyo a la izquierda y por eso fue presidente. Sí, quiero terminar simplemente leyendo lo que me envió, y lo leí en la mañana, lo quiero reiterar. Una persona que ha sido 2 veces ministro de Estado, que tiene todo el patrimonio del mundo, que tiene calles con el nombre de sus ancestros, que no le tiene ningún tipo de bronca a PPK, ha sido 2 veces ministro de Estado. No es ni aprista ni fujimorista. Y dice, tienes toda la razón, Philip. Es una vergüenza que sigan pretendiendo defender lo indefendible y más aún la sinvergüencería y la cutra. PPK no es solamente responsable de mentir y recibir plata sucia, sino de embarcar al Perú en proyectos inservibles por miles de millones de dólares, a sabiendas que solo por ganar unos dólares, cuando el pueblo no tiene hospitales ni colegios, estamos en casi el último lugar en calidad de educación, entre otras tantas carencias. Es un maldito que no merece estar donde está, solo por el antifujimorismo caviar y los medios corruptos. La persona que me escribe esto es un tipo que sus nietos no van a tener que trabajar. Tiene todo el billete del mundo, ha sido ministro de Estado, ha sido presidente de bancos y cuánta cosa. Con tal que no sea millonario por haber sido ministro de Estado. Ese es el punto. Uno puede tener... Es que no todo el mundo es ladrón. Tú puedes hacer plata sin robar. Y hay empresarios en el Perú probos que han hecho su plata sin robar. Así como no hay ministros ladrones y periodistas ladrones y curas que no son pedófilos y profesores que no tocan a los niños. O sea, lo que está pasando ahora es que se quiere generalizar y que todo el mundo es igual. De acuerdo. Porque el ladrón es de tu misma condición.
Ese es el punto. Víctor Andrés ha sido muy amable. Gracias también. Muchas gracias, Philip. Gracias, Nicolás. Se quedan con lo que queda de Nicolás Lucar, que se levanta casi a la misma hora que Barnechea, pero para Qué estar con... cariño que me tiene. No puedes dejar de expresar tu afecto profundo e intenso. con afecto profundo e intenso. Sospechoso ya a estas alturas, porque Nada. todos los días me da Nada de sospecho. No ha habido uno en mi familia en 800 años, no voy a ser el primero. Digo, los ladrones, claro. Pausa, regresamos. Hemos presentado Philip Butters.